hepatitis crónica, la estación semifinal y la cirrosis es la final. Otros se van al cielo con carcinoma, digamos. Eso es, la complicación es menos frecuente. ¿Qué te parece eso? Escríbeme el segundo. Vemos un hígado con lesiones. ¿Perdón? No digas para mí, para que te escuchen tus compañeros. Vemos un hígado con estructuras granulosas en la superficie. ¿Qué más? De diferente coloración. Claro. Amarillenta, ¿no? Amarillenta. ¿Qué más? ¿Tú qué dirías? ¿Qué otra característica más? Tiene múltiples nódulos. Él ha dicho y le ha dicho eso. Diferente, algo diferente. Los bordes no son grises, son rojos. ¿Tu compañero? En cuanto a la estructura del hígado, en la parte ha perdido en este caso el final del lado derecho, tiene una forma más afilada y más romas también en este caso. El hígado de abajo. ¿Te refieres a esto? Sí. ¿Te refieres a eso? Sí. ¿Algo más? ¿No? La superficie regular. La religión. Efectivamente, en esta así una foto así no se puede describir más cosas que se tienen que evaluar dinámicamente, ¿no? Solo revisando el paciente. Efectivamente, este es un hígado cirrótico y este es un hígado normal. Entonces, en las características morfológicas muy groseras, ¿no? Y eso sirve para la revisión semiológica que uno hace, que buscar, que encontrar, ¿no? Cada nodulito de estos, como ustedes pueden ver, una característica que no me ha hecho nadie, superficie nodular, pero hay nódulos de diferente tamaño, unos son más grandes, otros más chicos. La grande se llama macronodular, cirrosis macronodular, y la chica, los chicos, micronodular, ¿no? Pero en este caso hay grandes y el chico, ¿no? Ustedes pueden ver un grande acá y un chiquito acá, otro más chiquito acá. Es una cirrosis mixta, macro y micronodular, ¿no? Y cada nodulito es una cosa de estas. Es un nódulo de regeneración. Fíjense, los trayectos fibrosos muy notorios, se pueden ver así. ¿Qué es otra cosa que es importante? ¿Cómo es la evolución de un hígado normal hasta un cirrótico y, bueno, los que hacen cáncer de hígado, ¿no? Sobre todo la parte inferior, ustedes la pueden ver de esta pila no funciona bien, bueno. Entonces se puede ver claramente los diversos estadios que pasa el hígado antes de llegar a una cirrosis y algunas veces a ese tema, ¿no? Pues, ¿cómo definimos una cirrosis? Es la sustitución del tejido hepático sano por tejido cicatrizado, principalmente colágeno, como ya hemos dicho, 1 y 3, que origina la formación de nódulos de regeneración. Este es un proceso dinámico que resulta de una inflamación crónica del tejido hepático que es causado por diferentes factores que ayer también nos hemos analizado. Este proceso inflamatorio promueve la producción de colágeno y acumulación de la matriz extracelular, dando lugar a la formación del tejido cicatrizal que termina formando nódulos de regeneración. Estos nódulos son el kit de las complicaciones. Estos nódulos van a producir una distorsión de las
arquitectura vascular va a comprimir, a alterar el curso de los vasos sanguíneos, lo cual va a producir aumento de la presión portal en forma progresiva. Este incremento progresivo de la presión portal es el causante de la mayor cantidad de complicaciones que presenta el caso. La epidemiología de esta enfermedad es muy importante. Esta es una de las principales causas de muerte en Estados Unidos. Y hablamos de Estados Unidos porque yo fui bibliográfica, pero yo quiero hablar de que no tengo un estudio de decir tantos segundos serios. 5.5 millones de personas, que el 2% de la población americana están afectadas de cirrosis. Esta enfermedad causa 26.000 muertes cada año y es séptima causa de muerte en Estados Unidos. De adultos entre 25 y 64 años. Fíjense que es una población económicamente activa, ¿no? Y este número se espera que siga incrementándose por las costumbres estadounidenses del alcohol. Entonces la cirrosis representa el estadio final de muchas enfermedades hepáticas principalmente a través del desarrollo de las complicaciones. Si la cirrosis no se complica, no hay complicaciones, pues no hay causa de muerte aparente. Si la cirrosis se complica con asitis, encefalopatía, infección, hemorragia o incapacidad eso no lleva a la muerte. La mortalidad está asociada la mortalidad asociada a cirrosis representa el 2.4% de la mortalidad a nivel mundial y es responsable de aproximadamente 2 millones de muertes anualmente. Es la 10ª causa de muerte a nivel mundial y el rango de edad a nivel mundial igual sigue siendo muy diferente a la de Estados Unidos. Todavía más el promedio de edad baja, ¿no? 25-49 años. En el mundo la causa más frecuente de mortalidad asociada a la cirrosis es la hepatitis C. Luego me gustaría seguir el alcohol, la hepatitis B, que es la enfermedad hepática de origen metabólico. La hepatitis C, como hemos visto ayer, está disminuyendo dramáticamente con el tratamiento de los agentes de actividad de elección directa, que hemos visto que el 95% en todas las cepas, de todas las formas, es efectivo. La hepatitis C ha disminuido pues, drásticamente con este proceso que se llama drogas. Sin embargo, el consumo de alcohol en Europa pues, sigue siendo la causa de mortalidad frecuente asociada a cirrosis. En España igualito hay un aumento de la tendencia al consumo de alcohol. Recordemos las funciones del hígado que se van a alterar con la enfermedad hepática cirrótica. Sabemos que el hígado extrae de los nutrientes absorbidos por el aparato digestivo una serie de nutrientes que se van a utilizar posteriormente. La bilis producida en el hígado se elimina por conducto hepático hacia el intestino y sirve para absorber grasas y algunas vitaminas. Entonces también elimina los medicamentos y muchos productos tóxicos, ¿no? Los medicamentos que consumimos por cualquier causa del hígado de toxificados elimina por la vía biliar. Sabemos que el hígado produce las proteínas, entonces la albúmina es la principal proteína producida en el hígado y cuando hay una hipoalbuminemia tenemos que buscar esa enfermedad. Y también todos los factores de coagulación, excepto uno. Entonces, eso conlleva pues, a las complicaciones que van más allá que vamos a ver. Etiología, como he dicho, BCD, metabólica, neuromatosis, enfermedad de vicio, toxina, fibrosis quística con exceso hepática cotidiana, tirosidemia tipo 1, enfermedad de con el colágeno tipo 1, autoinmunes, como hemos visto ayer, que no se cuenta repetido, terciaria, estabilidad vascular y braquiaria, como la impulsiva, cirrosis cardíaca, relacionada con medicamentos, metropexata, monodono, metilo, vitamina A, cirrosis criptogenética, como hemos dicho, cuando es de causa desconocida. ¿Cuál es la historia natural y los factores de riesgo de cirrosis? La enfermedad hepática asociada al consumo de alcohol
el riesgo se incrementa o se presenta cuando el individuo consume una cierta cantidad de alcohol. En la bibliografía de esos 5 años ofrecían 80 gramos para varones por día y 60 para mujeres. Ahora hablan de gramos, de 2 unidades, por no hablan de gramos, sino 2 unidades estándar, que me supongo cada unidad es 40 gramos. Y para las mujeres un poquito menos siempre. El hígado graso y la hepatitis alcohólica pueden coexistir, y la cirrosis de origen metabólico que se han modificado últimamente la nomenclatura de la enfermedad porque está asociada al consumo de alcohol o la enfermedad hepática de causa metabólica. Esta causa de entidad metabólica, pues la vamos a analizar más adelante y se ha denominado MED-AL, son las siglas de disease, liver y relacionada con el metabolismo. Entonces, en el diagnóstico de cirrosis tenemos que evaluar 2 fases. Una cirrosis que se llama compensada y una cirrosis que se llama descompensada. La cirrosis compensada, como hemos ya mencionado varias veces, es una enfermedad de hígado pues, que tiene cirrosis pero no tiene manifestaciones clínicas trascendentes. Y esta enfermedad en este estadio se puede descubrir accidentalmente, a veces por un análisis de rutina, por un control totalmente de la enfermedad, a veces en una autopsia, a veces se entra a operar de una vesícula y encontramos el hígado cirrótico y así sucesivamente. Son descubiertos incidentales. Como dice ahí, 30 al 40% de ocasiones la cirrosis en este estadio es asintomática. En otras relaciones, la cirrosis puede sospecharse como un deterioro del estado general, de arterias, hemorragia, pérdida de peso, paquetopenia, leucopenia, secundarias al hiperestremismo, y también pues, los hallazgos de estigmas hepáticos. Ayer les mencionaba que a los alumnos que han contado conmigo, se me da un paciente que tiene una patología crónica y la consulta es que te vas a revisar de nuevo al paciente. Sí, protocolo. Revísalo de nuevo, pero vas a encontrar tal cosa. Mañana a veces que encuentro. Un montón de cosas porque a primera vista no lo ven, pero también ustedes están empezando. Entonces, pero en este caso que ya han hecho semiología, y la semiología es la base de estas cosas. Si uno no ve estigmas hepáticos, no puede pensar en una patología crónica. Si los encuentran los estudiantes, se van a estudiar el hígado. Entonces, eso es bien importante. Esta patología con la semiología se descubren muchas cosas. ¿Cuáles son los síntomas que da una cirrosis descompensada? Hemos hablado de la compensada, estamos hablando de la descompensada. ¿Qué descompensaciones puede tener? La primera y la más frecuente es la citis. Ustedes saben que la citis es acumulación de líquido en la cavidad abdominal, que da pues, de acuerdo a la cantidad que tenga, puede dar un hígado batraciano, puede dar un abdomen muy distendido. Simplemente dar una matriz leve en ambas cosas sería que se y al examen puede tener mucha duda, se da o no se da. Y entonces uno no tiene experiencia para revisar a estos pacientes, no lo encuentra. La tónica es ahí, que le doy un forcilla cada vez. Lo hago voltear completamente sin sacar el dedo de ahí, sigo percutiendo de cambiar o no cambiar. Así pueden descubrir pequeñas cantidades. A la ecografía pues tiene cantidades mucho menores, si hay 150 puede encontrar una ecografía, pero clínicamente no pues. Entonces, este líquido cítrico suele tener una concentración de proteínas inferior a 30 gramos por litro, ¿no? Y se manifiesta pues como hemos dicho en el momento de la circunferencia normal. La supervivencia a los 5 años de estos pacientes con cirrosis descompensada está en 30%, se van a morir 70% se van a morir a los 5 años, en comparación con el 80% de los pacientes que tienen cirrosis compensada.
El tratamiento de la ascitis. Acá nos vamos a detener. Paciente con ascitis, la primera medida es bajar la dieta con algunos requerimientos del sol. O sea, una dieta hiposólica de 5 gramos no más. Segunda medida, con la dieta, si con esa dieta ha mejorado la ascitis, ahí me quedo. Si con la dieta no ha mejorado, tengo que ir a un diurético. Voy a espironolactona. La espironolactona viene en tabletas de 100 miligramos. Le doy una tableta de espironolactona. No mejoró, le agrego una pastilla de furosemida. No mejoró, puedo aumentar 2 tabletas de espironolactona y una más de furosemida. Y así puedo aumentar la dosis de espirona hasta 400 de furosemida hasta 120, dicen hasta 180. Entonces, si con eso no mejoró la ascitis, ya la ascitis va a tener otra denominación. Va a ser ascitis refractaria. En ese criterio se recurre a otras medidas, unas paracentesias laboratorias de varios litros, 3, 4, 5 litros. Simplemente saque líquido, otra vez cuando se hace una paracentesis más abundante, 5 litros, se pone simultáneamente a 1. Si con eso no responde, ya estamos hablando de una ascitis refractaria. El tratamiento ya no resuelve. Eso en cuanto a tratamiento de la ascitis. Otra medida es estos pacientes que tienen ascitis no van a tener otra complicación que la encefalopatía y lo demás. Pero en este caso de la ascitis es pertinente agregar para, bueno, a lo mejor ahora decimos en la complicación que viene. Hemorragia digestiva por hipertensión portal. Como he dicho, la hipertensión portal es una de las complicaciones más serias. Es la segunda complicación de importancia después de la ascitis. Y se asocia una mortalidad del 20% a las 6 semanas. Entonces, la profilaxis primaria en pacientes con varices y una mala función hepática se hace con propanolol o dialurio de varices. También puede presentar por hipertensión portal varices en el fondo del estómago. Puede haber gastropatía portal hipertensiva, enteropatía portal hipertensiva, colopatía portal hipertensiva. O sea, varias consecuencias por la hipertensión portal. Y el manejo, esto es la imagen de unos vasos esofágicos, fíjense acá, no hay puntero. Ustedes pueden ver como un cordón arrozallado ahí, de 3 cuadrantes, esos son los vasos. Este es un procedimiento de ligadura endoscópica. O sea, una torpeda, hubiera tenido la oportunidad de ver cómo se hacía una ligadura. Este cilindro que ustedes ven, como ustedes ven, tiene bandas negras. Esas son rejillas que están en un capuchón que se adjunta a la punta del endoscopio y a través del canal de biopsia sale un hilo que se atornilla en la parte externa a una ruedita que sale por el canal de biopsia. Entonces uno se posiciona sobre un variz y lo aspira. Entonces el variz se mete dentro de este cilindro y cuando está metido dentro del cilindro le dispara la línea. Y quedó. Eso es una enganchadura. Pero el tratamiento de los varices, en todos los sitios no hay estos procedimientos, en todos los sitios no hay ligaduras. Entonces, la primera medida que hay que hacer con una hipertensión portal es propanolol. La dosis de propanolol debe ajustarse a que la frecuencia de pulso no sea inferior a 60. Si
Si baja, el paciente va a tener problemas. Debe regularse la veces, puede ser una tableta y media, pero un día no debe bajar. Este es el tratamiento de una gastropatía portal hipertensiva. Como ustedes pueden ver, un sangrado en napa. Y esta cánula que me ha sudado violeta es una cánula de algún plasma. El algún plasma hace coagulación sin contacto. La cánula tiene que estar a 2-3 milímetros del tejido y no contactado. Entonces se pulsa un pedazo y el gas va a salir. Este tubito en medio tiene un alambre. Este alambre lleva la corriente y por alrededor del tubito sale el gas. Eso no presiona, sale el gas y la chispa de la corriente prende el gas y hay una llama, que es lo que quema. Es coagulación con algún plasma. Otra cosa es para hablar de hipertensión portal, aparte de lo visto, es el uso en pacientes que tienen hemorragia aguda, se usa somatostatina en bolos vía endovenosa. Pedro me preguntaba ayer sobre una sonda que se llama Saísta temblando. Es una sonda de doble valor que tiene un balón redondo en la punta y un balón alargado en el resto y otra parte continuada. Esta sonda Saísta que se la utilizamos antiguamente y no utilizaba nosotros. Y esta sonda se pasa pues vía la sangre al estómago, el estómago se infla el balón gástrico y se tracciona. Con ese balón inflado se hace con el objeto de que si tiene varices en el fondo del estómago los pueda comprimir para que dejen de sangrar. Porque este balón se utiliza cuando uno tiene hemorragia digestiva, alta sospecha de varices esofágicos. Es decir, hay hipertensión portal, pero no sabe si son solamente varices gástricas o varices del esófago también. Entonces, puede haber en los dos sitios, o puede haber solamente en el fondo del estómago. Puede ser que los del esófago solo estén sangrando, puede ser que solo los del estómago estén sangrando. Entonces, como uno no sabe, clínicamente solamente tiene hemorragia digestiva. Entonces, mete la sonda, si tengo sospecha de varices del fondo gástrico o no la tengo, simplemente inflo el balón, tracciono. Igual se presiona en el fondo gástrico. Si hay varices en el fondo gástrico, esa hemorragia se detendrá. Una vez que he inflado ese balón, tracciono y procedo a inflar el balón gástrico. Si ustedes cuando van a hacer ese boom se encuentran por ahí archivar una sonda de esas, ya saben cómo usarlo. Sueño que has pasado mala noche. ¿Quién te ha hecho pasar mala noche? Espérate los libros, no decimos. Entonces, una vez tracciona, se infla la sonda del esófago, la tracción sigue traccionando y se fija fuerte. Esa sonda no puede estar 24 o 48 horas. Y hay que proceder a sacar esa sonda y hacer una endoscopía. Sirve para detener el sangrado agudo y trasladarlo, si no tengo una endoscopía, trasladarlo a un sitio donde hay, ¿no? Entonces, pero como yo digo, ya no la usamos, ya no existe, por lo menos en el servicio ya. Y este es un cuadro sumamente importante de clasificación de hipertensión portal. Mira, la etiología de hipertensión portal puede ser a nivel prehepático, hepático y posthepático. En el prehepático hay ejemplos como la trombosis de porta, trombosis esplénica. En hepática hay presinusoidal, como la esquistosomersia, espongitis biliar primaria, sinusoidal, como la cirrosis misma, hepatopatía alcohólica, hepatitis virus, y postsinusoidal, síndrome renal-oclusivo hepático, y posthepática, la hepatitis congestiva colorectal. ¿Qué importancia tendrá esto? A ver, Pedro, ilustra. Bueno, las cosas nos ayudan a ver cuáles van a causar una sinusona hemorroides. No te escucho. Definir la causa va a ser lo más importante porque, por ejemplo, si es una presinusoidal o es una
medicina prehepática van a usar pacientes sin asitis. Y pacientes con asitis son los sinusvirales principalmente, que en este caso son cirrosis o hepatopatías alcohólicas. Entonces nos ayudaría en este caso para ver la etiología. Claro, ahí paciente cirrótico no tiene asitis, ya no puedo pensar en esa posibilidad. Y voy a buscar patología, pues, que esté de repente fuera del hígado. Entonces es muy importante. Seguimos. Lo que ha dicho Pedro, ¿no? La presión hepática, la presión sinusoidal suele ser normal en pacientes con hipertensión prehepática y presinusoidal. Por tanto, la asitis ahí no es frecuente, que es lo contrario cuando le da la hipertensión sinusoidal por sinusoidal, ¿no? Que a veces además de asitis se va a acompañar de insuficiencia láctea. Los áreas de bioquímica y los radiólogos pueden ayudar en el diagnóstico de cirrosis. Raramente es necesaria una evaluación invasiva de la presión portal legal de diagnóstico de cirrosis de hipertensión portal. Es que antes hacíamos que le mandamos al cardiólogo para que haga medición de presiones portales, para que haga la gradiente de presión portal libre y acuñada. No tenía que pasarle un catéter por la esplénica, por la inguinal, llegar a la cavidad cardíaca, todo un drama. Y había riesgos. Acá pues, tenemos un ecodoppler que nos mide el flujo, nos mide la presión, nos mide el radio del vaso, y en cuanto al flujo por resistencia tenemos presión. Entonces, la cosa más bonita que es importante es la cirrosis. La cirrosis va a dar porque va a producir un aumento de la resistencia intrahepática. Esto va a llevar a un aumento de la presión portal y esto no va a sobre la presión esplénica, y esto va a un incremento del retorno de la presión portal y a una circulación hiperdinámica que ahora el propio síndrome de hipertensión portal. Es una secuencia de eventos. Cada una de estas cositas interviene con muchos factores como la antidiurética, etc. Seguro que les han hecho sus bases de fisiopatología. Entonces, la presencia de varices artritis hemorrágicas, splenomegalia o presencia de colateral portosistémica, diagnóstico, hipertensión portal. Y este es pues el diagrama que uno debe meter sobre la cabeza siempre que quiera pensar en hipertensión portal o en enfermedad hepática. Yo les recomiendo agarren un papel cuando tengan su cerebro, ¿cómo era? Esto es así, sigue la cabeza. Y nunca se les va a olvidar, y vas a tener la explicación de por qué salen los varices, ¿no? Entonces, si los varices en una prehepática, los vasos gástricos cortos, tanto como el Pedro no ayuda, los vasos gástricos cortos que salen del vaso, se meten al fondo del estómago, viajan de forma submucosa, ahí dan los baños del estómago, hacen un trayecto rectilíneo hacia el esófago, dan los varices esofágicos y a la mitad del esófago se mete a través del perforante y llega al sistema ácidos. Eso es importantísimo, ¿no? En cambio, para dar la circulación colateral a nivel umbilical, para las hemorroides, todo se comprende con el esquema. Otro síntoma de la hipertensión o de la cirrosis compensada es la encefalopatía. Se define como una alteración neurocicliática potencialmente reversible, secundaria a la disfunción hepática o a la presencia de estímulos portosistémicos. Hay encefalopatía que tiene grados de 1 a 4. Se desarrollaron en el 30-45% de los pacientes con cirrosis, siendo la complicación que con mayor frecuencia obliga a hospitalizar a los pacientes. La encefalopatía de grado 1 y al grado 4 es importante porque ustedes en un paciente que tiene cirrosis deben buscar encefalopatía. El paciente con encefalopatía de grado 1 puede simular que está contento o estar triste, porque está aparentemente sucio y contento, está todo. Dices, el paciente está muy bien, hoy día está contento, dice, ¿no? Está
está haciendo encefalopatía. En el grado 2 es el grado que tiene más semiología. Aparte de lo que está escrito ahí, uno puede hacer. Al final, porque va a subir, va a ser una letra o va a ser algo y no la termina. Vas a decir que puede de forma ascendente hasta el 20 o descendente, se va a equivocar. Entonces, tiene mucha semiología en grado 2. Puede ser una conversión muy moderada. En cambio, en el grado 3, el paciente solo responde monosílabos, y esta tendencia a sueño, menos somnoliento. Y el grado 4 pues se coma, como le aprieta acá al lado de las lagartijas, es una maniobra bien dolorosa, y este paciente no responde. Otra vez el cigarro patronal. Se me ha olvidado, obviamente, de decirles sobre la citis. Cuando hay una citis, es obligatorio hacer una paracentesis diagnóstica. Porque la paracentesis diagnóstica nos va a excluir o a asegurar si este paciente tiene una peritonitis bacteriana espontánea. La presencia de leucocitos en el líquido receptivo de 200 a 300 es diagnóstico. Entonces es una paracentesis diagnóstica, pero para catalogarlo como peritonitis bacteriana espontánea hay que excluir que el paciente no tenga una infección agregada, por ejemplo, una infección urinaria o otra infección. Entonces, parcial el tema del olvido. El síndrome hepatorenal es una insuficiencia renal aguda. Es una complicación frecuente con una prevalencia de 20 al 50% en pacientes con aguda de compensación. El desarrollo de una insuficiencia renal se comporta con una elevada mortalidad tanto a corto como a largo plazo. El 28% mueren a los 30 días y 63 al año. Se establece pues en base a un incremento de la creatinina basal de cuánto, por lo menos 1,7. El síndrome hepatorenal es una forma muy específica de insuficiencia renal que se caracteriza por una marcada disminución del flujo sanguíneo renal y que conlleva pues una reducción intensa del filtrado glomerular. Las infecciones bacterianas en estos pacientes, alrededor del 5% de pacientes hospitalizados con cirrosis presentan alguna infección durante el ingreso, siendo la tracto urinario y la peritonitis bacteriana espontánea los tipos más comunes de infección en los pacientes. La peritonitis bacteriana se vio ya lo que hemos dicho, ¿no? La paciente diagnóstica, la mortalidad hospitalaria del 20%. En el diagnóstico, las alteraciones de la función hepática son muy claves en el diagnóstico, ¿no? La bilirrubina puede estar elevada a los actores del dolor normal, la distingue tanto en la captación como en la conjugación de la bilirrubina, ¿no? Las hormonas pueden estar moderadamente elevadas o pueden estar normalmente mencionadas, y eso no excluye la situación es habitual cuando comienza a llamar. También características de la fosfatasa salina tiene sus rumores que podrían ser relacionadas a la provincia, pero cuando está muy elevada se hace pensar en un carcinoma. Este es el score Chayman conocido por todos, tiene 5 valores de referencia: la bilirrubina, la albúmina, el tipo de proteína, la red, la citis y la encefalopatía. Entre más comprometido, más puntaje, ¿no? 5 a 6 puntos es un Chayla, el 100% de sobreviven, sobrevivencia a los 2 años, 85% del Chayla es el peor, ¿no? Y el Chayla es el elegido para trasplante. Chayla no es elegido para trasplante. Este es el método que pasa sobre también bilirrubina, INR, creatinina y una azúcar de 78 para 470. Y después de 9 o menos a 40 más.
2029, o sea, 19.6 de mortalidad. Es el más elegido para el trasplante. Ambos, SAID y MED, se utilizan como criterios para definir si el paciente va a ser trasplantado. Esto ya está también sabido, como ustedes ya lo hemos mencionado, los exámenes auxiliares se utilizan en casos de hepatitis C, pruebas de humanas ganas, mama, acá hay algún imagen, rutinas de protección de transferina para los hematosis cerebrotransmínico, un grupo dominante para el inicio, a una antitipsina, fenotipo, un inhibidor de proteasa para deficiencia de la alfa-proteínas que desarrollan el cáncer. Ecografía abdominal con Doppler no hemos explicado ya, acá la abdominal resonancia también y FibroScan como un criterio. En ecografía, lo que decía ayer, la humilde ecografía que está en la esquina de la casa ahora de cualquiera de ecografistas y es un examen accesible y barato. Puede dar mucha información sobre una enfermedad. Sus predilecciones, mejor dicho, para lo que más se utiliza, para lo que más viene de ecografía es el estudio de órganos sólidos, de ese hígado, digamos. Están utilizando unos equipos de ecografía más modernos, más nuevos que están utilizando para el diagnóstico de lesiones musculares. Y entonces, los deportólogos, los médicos que se dedican a de las fibras musculares, etc., pues están evolucionando los psicólogos. Una experiencia fui a un ecografista, haciendo un despistaje, tenía un cálculo negativo. Yo no tenía ninguna molestia. Entonces, yo me tomaba las hierbitas, las pastillitas. No tenía molestia. Me fui a otro ecografista, que tenía para tomar moderno. No hay ningún cálculo, eso que han dicho que el cálculo es un vaso que está cruzando, está formando. Fíjense cómo es la experiencia de un buen ecografista y tal, es un buen aparato. Pero los mejores ecografistas son los que más ecografían. La ecografía es como un arte. Mientras más haces, mejor lo haces. Mientras menos haces, no te da. Por eso dicen que la ecografía es como un artesano. Mientras más hace, más experiencia tiene y puede ser mejor, obtener mejores resultados. Entonces, la ecografía del hígado nos va a dar muchas características, nos va a dar el tamaño del hígado. También nosotros podemos medir la fisiología, como hemos dicho ayer. Nos va a dar la superficie globular, micromodular. El borde también nos puede decir algo del borde. Y si hay una masa adicional como un tumor, un quiste, qué sé yo. Entonces sirve para eso mucho la ecografía. Pero biológicamente el hígado uno lo puede, sobre todo cuando sepa, encontrar varias características a nivel del hígado. Lo primero que tiene que tener es bien el tamaño del hígado. Porque si el hígado está grande ya es un criterio de anormalidad. Tamaño del hígado 15. Si está en 17 está tamaño grande. Pero si el hígado tiene 15 y está 5 otra vez de el rebote costal, sigue siendo normal. Será un hígado ascendido tosado, pero un tamaño normal. Entonces el tamaño del hígado es importante. En segundo lugar, el borde. El borde del hígado normalmente es afilado. Tú tienes un borde rondo, superficie, con tu manito, vas y vienes, irregular. Sensibilidad. El hígado duele cuando van las presas, no duele. Entonces, si duele es anormal. La consistencia. El hígado tiene una consistencia blanda. Si la consistencia es dura, patológico. Tercera o quinta característica. El hígado se va respirando y expirando. Inspiras, el hígado desciende. Expiras, el hígado asciende. Si ese movimiento no se da durante
interesantísimo. Ese paciente tiene como hígado fijado a estructuras superiores junto con la patología. Entonces, esos criterios neurológicos hay que tenerlos muy en cuenta en el momento de examinar al paciente. La ecografía nos puede dar con muchas de estas características, ¿no? Y si hay además que sí así, que se nos puede medir diámetro de la cara, si está normal o complementario, dependiendo del grado de hipertensión portal. Hemos hablado de la ecografía de transición ayer bastante, que no voy a volver a decir. Hemos hablado de la endoscopía, que es la gold estándar para diagnosticar si hay varices o no y su respectivo tratamiento. La biopsia hepática es el gold estándar en el diagnóstico de cirrosis. Pero cada vez se menos por los métodos nuevos para el diagnóstico. Y también se utilizan algunos criterios usados como son el índice AST, el índice de plaquetas que se da fibrosis 4 o de FI4. No lo utilizo yo, porque habiendo otras formas de diagnóstico. Está aquí la resonancia magnética en caso de sospecha de neoplasia. Hiperespleniismo de leucopenia, plaquetopenia, aumento del calendario, de las botas, aumentado, deben sospechar con hipertensión portal, calidad de la endoscopía y el esto también lo hemos dicho ayer, los datos elevados por encima de 8 centímetros, 15 con cumplimiento de la cirrosis. Y se podría utilizar como privado esta patología hepática. Las limitaciones de esta técnica también las hemos dicho ayer, los obesos, los que tienen una psiquis atención, son bien difíciles de poder realizar una autoexamen. Hay tasas de fracaso que puede llegar a 4 puntos en todas las exploraciones, sobre todo por el índice de masa corporal. Esto también lo hemos visto ayer, así que no hace falta. No hace falta hablar del tema, sabemos que la ecografía normal de 2.5 kilopascales hasta 100 normas y por arriba ya es patológico, encima de 15 es completamente anormal. Entonces hemos dicho que el diagnóstico es escalógico, pero el paciente que tiene coagulopatía no se puede realizar y se puede utilizar una biopsia a través de la vía transmural, evitando ese grado. El diagnóstico histológico es importante en la cirrosis porque ayuda a encontrar varias cosas, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos hialinos de Maillé cuando la etiología es alcohólica de la cirrosis, depósito de hierro en hematosis, depósitos de cobre en el mismo, lóbulos acetoplos positivos en déficit de lóbulos difusión y hepatocitos seguidos de hígado en hepatitis B. Hemos dicho que una lesión glomerular está en relación con el alcohol y con una glomerular con patología viral. La escala Metavir de 18.4 grados, ayer también hemos visto, para no ser repetido, recalcar de nuevo que el Metavir 1, la fibrosis es solamente portal, vasos internos, en el 2, fibrosis periportal, vasos internos, en el 3, fibrosis porta y también vasos internos, y también cirrosis continental. El único tratamiento que hay para la cirrosis curativo es el trasplante hepático, pero los hepáticos demasiado caro no lo antes. Y entonces, así que el tratamiento de la causa de Dios puede ralentizarse, inclusive tener la progresión de la enfermedad buscando el origen de la enfermedad. Si tengo una hepatitis B, si es una C, actividades, es indirecta. Si es alcohol, no puede haber caso. Y así sucesivamente. Lo que he dicho, los pacientes que tienen hígado alterado por
Hola. Sí, ¿quién habla? Estoy en clase, hablo. La segunda actividad ya hemos hablado del tema. Entonces, en el caso de los pacientes con síndrome de descompensación en tratamiento se hacen controlar las complicaciones. Si es así, pues ya sabemos qué hacer. Si hablamos de encefalopatía, ya sabemos qué hacer. Encefalopatía, lo primero que hay que hacer es intestino con antibiótico. Puede ser norfloxacina, rifaximina, lactulosa para que no esté escribiendo. Y en algunos casos, aparte de estas drogas, dicen que los suplementos de flora intestinal podrían ayudar directamente pero lo establecido es esto: el antibiótico, las proteínas de origen animal descartadas, las proteínas de origen vegetal, y cuando tienen encefalopatía se le quita completamente las proteínas. Cuando empieza a recuperar la conciencia, puede aumentar de 20 en 20, 40, 60, hasta llegar a una dosis normal de 80 a 120. Pero con 60 generalmente que lo tengan bien es suficiente. Los beta-bloqueadores ya hemos hablado en caso de hipertensión. El diagnóstico diferencial puede haber una pericarditis constitutiva, insuficiencia cardíaca, infiltración metástasis masiva del hígado y el síndrome de la quiebra. El pronóstico de esta enfermedad a los 5 años de tratamiento con la posibilidad de descompensación del 40% y a los 10, 60%. Se calcula que cada cirrótico o los cirróticos tienen una descompensación a un ritmo del 10% al año. La descompensación se presenta con mayor frecuencia en la citis, la introducción de la encefalopatía, la hemorragia por varices, la hipertensión espontánea. No debemos olvidar siempre un cirrótico descartar para tratarse bien. La supervivencia de otros pacientes es inferior a la población general, pero es superior a los pacientes con antecedentes de descompensación. Ese es un criterio importante. A los 5 años del diagnóstico de cirrosis, la supervivencia sigue más o menos 53 al 70%. Entre 30 y 45% a los 3 y 10 años del diagnóstico. ¿Preguntas? Doctor, el uso del flumacenilo. ¿Perdón? El uso del flumacenilo en casos de encefalopatía. Lo hemos usado algunas veces, responde, pero no como se debiera. No hay una respuesta molecular. Lo usamos más cuando hacemos endoscopía con mirazón. Tenemos una dosis normal, pero el paciente hace una única respuesta con 3 miligramos de profundamente endoscopia. Le ponemos un flumacenil y se le deja. Pero en encefalopatía hay una mejoría leve, pero no es tan trascendente para decir de entrada, ponle flumacenil hasta que no es así. Recuerda que el mecanismo como es la encefalopatía. Si tú no conoces el problema del intestino, la respuesta que tiene va a ser transitoria, nada trascendente. ¿Preguntas? ¿Es necesario que todos los pacientes se hagan la biopsia o sería como una respuesta? Como te digo, cada vez se está haciendo menos biopsias por las complicaciones que hay. Si es un cirrosis y una semana descompensada, tiene colonoscopia. Meter una aguja ahí que puede hacer por más que lo hagamos vía ecografía,
neuropatía, que por más de bien que tengo, pero por una vez hace una más capsular. ¿Sabes que biopsia hepática no tiene todo reglas? Tratan de evitar, salvo que sea pues, una cosa muy importante que termine es que le vamos a hacer que pedimos pues, un trasplante y que pedimos pues, con exactitud saber qué grado de metabolitis tiene, etc. No hay que hacer. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Entonces, el lunes alguien va a contar conmigo. No, no,